Si algo nos encanta, en este canal es aprender de esos momentos en los que la innovación se encuentra con el desastre. ¿Listos para descubrir más ejemplos de cómo las buenas ideas no siempre triunfan? Pues comencemos con nuestro top 10 de inventos que no lograron el éxito esperado, parte 2. Número 10. Sony Minidisc, cuando lo pequeño no siempre es mejor. El Sony Minidisc llegó en 1992 como una revolución prometedora en el mundo del audio. Era compacto, portátil y reutilizable, algo que lo hacía técnicamente superior a los CDs. Pero, como suele pasar con algunos visionarios, llegó antes de tiempo. Los consumidores no estaban listos para dejar atrás el disco compacto, especialmente porque los minidisc eran caros y las grabadoras aún más. Lo peor, en los años 2000, justo cuando los minidisc empezaban a ganar algo de tracción, apareció el formato MP3 con dispositivos como el iPod, que enterraron cualquier esperanza de éxito. Aunque tuvo cierto éxito en mercados específicos como Japón, nunca logró despegar a nivel global. Así que, a pesar de ser una tecnología avanzada para su época, terminó siendo un ¿te acuerdas de esto?, en las conversaciones de nostalgia tecnológica. Número 9. Kodak Disc 4000, cuando las fotos no tenían enfoque ni futuro. En 1982, Kodak lanzó la Kodak Disc 4000, una cámara compacta diseñada para revolucionar la fotografía amateur. Su premisa era simple, ofrecer una cámara pequeña, ligera y fácil de usar. Pero aunque el concepto era atractivo, el producto estaba lleno de problemas. El formato del disco permitía tomar hasta 15 fotos, pero la calidad de imagen era tan baja que las fotos parecían más bien pinturas impresionistas y no de las buenas. Además, los discos eran caros de producir, y el proceso de revelado era más costoso que el de los carretes tradicionales. A esto se sumó que los laboratorios fotográficos no estaban preparados para procesarlos, lo que complicó aún más su aceptación. ¿El resultado? Kodak perdió millones en esta apuesta fallida, y para 1988 dejó de fabricar la cámara, marcando un capítulo oscuro en su historia. Aunque innovadora, la Kodak Disc 4000 es un recordatorio de que a veces, el tamaño compacto no compensa la falta de calidad. Número 8. Microsoft Kin, el teléfono que no llegó ni a decir hola. En 2010, Microsoft quiso entrar al competitivo mercado de los teléfonos móviles con el Microsoft Kin, un dispositivo dirigido a adolescentes y jóvenes adultos. ¿Su gancho? Ser un teléfono social, enfocado en redes como Facebook y Twitter, pero con un diseño bastante peculiar y prestaciones limitadas. Desde el inicio, el Kin tuvo todo en su contra. No podía instalar aplicaciones, algo indispensable en la era de los smartphones. Además, venía con un plan de datos obligatorio que lo hacía increíblemente caro para su público objetivo. ¿El resultado? El Kin fue un desastre en ventas, con rumores de que solo se vendieron unas 500 unidades en su primer mes. Microsoft tiró la toalla apenas 48 días después de su lanzamiento, convirtiéndolo en uno de los mayores fracasos de la compañía. Un triste ejemplo de cómo no basta con tener un gran nombre detrás si el producto no cumple las expectativas. Número 7. Video 2000, el intento de Philips que rebobinó hacia el olvido. A finales de los años 70, mientras el VHS y el Betamax peleaban por el mercado del video casero, Philips y Grundig lanzaron su propio contendiente, el Video 2000. Este formato prometía revolucionar el entretenimiento en casa, ofreciendo cintas reversibles que duplicaban la capacidad de grabación. Además, su tecnología era superior en calidad de imagen y sonido. Sin embargo, el Video 2000 no estaba destinado a ganar esta batalla. Por un lado, llegó tarde al mercado, cuando el VHS ya dominaba en la mayoría de hogares. Por otro, las cintas y reproductores eran más caros y menos accesibles. Además, el formato era más complicado de usar, algo que no ayudó a su adopción. Tras años de intentos fallidos, Philips abandonó el Video 2000 en 1988, acumulando enormes pérdidas. Este formato quedó como una curiosidad histórica, enterrado en la guerra de los formatos de video que, al final, fue ganada por el más barato y práctico, el VHS. Número 6. Hoverboards con baterías explosivas, una moda que ardió, literalmente. En 2015, los hoverboards se convirtieron en el regalo estrella de la temporada navideña.
Parecían sacados directamente de una película de ciencia ficción, modernos, divertidos y con la promesa de convertir cualquier paseo en una experiencia futurista. Pero pronto el sueño se convirtió en pesadilla. El problema radicaba en sus baterías de litio, que eran de mala calidad en muchas de las versiones más económicas. Esto llevó a casos frecuentes de incendios espontáneos e incluso explosiones, que dañaron casas y dejaron heridas a varios usuarios. En un giro aún más dramático, muchos países prohibieron su venta y uso en espacios públicos por razones de seguridad. Las compañías enfrentaron millonarias demandas, y los hoverboards terminaron siendo un claro ejemplo de cómo la mala calidad y la producción apresurada pueden arruinar un producto prometedor. Aunque algunos modelos mejoraron con el tiempo, el daño ya estaba hecho, y el hoverboard pasó de moda tan rápido como apareció. Número 5. Nintendo Power Glove, el guante que no cumplió con la magia. En 1989, Nintendo intentó revolucionar la experiencia de los videojuegos con el Power Glove, un accesorio futurista que parecía salido de una película de ciencia ficción. Este guante prometía permitir a los jugadores controlar sus juegos de manera intuitiva, con movimientos de la mano en lugar de los tradicionales botones del control. Aunque la idea era genial, la ejecución fue un desastre. El Power Glove era increíblemente difícil de usar, los movimientos no se registraban con precisión y configurar el dispositivo era tan complicado que frustraba incluso a los jugadores más pacientes. Para empeorar las cosas, muy pocos juegos eran compatibles con el accesorio. A pesar de su aparición en comerciales y películas como The Wizard, el Glove vendió apenas unas 100.000 unidades en Estados Unidos antes de ser descontinuado. Hoy en día es recordado como un ícono de los fracasos tecnológicos, pero también como un objeto de culto entre coleccionistas de Nintendo. Número 4. DeLorean DMC-12, más famoso en el cine que en la carretera. Cuando se habla del DeLorean DMC-12, muchos piensan automáticamente en la icónica máquina del tiempo de Volver al Futuro. Sin embargo, este automóvil esconde una historia de fracaso en el mundo real. Diseñado por John DeLorean y lanzado en 1981, el DMC-12 prometía ser un vehículo revolucionario, con un diseño futurista, puertas de ala de gaviota y un cuerpo de acero inoxidable. Pero la realidad fue menos glamorosa. El auto tenía un motor decepcionante, con apenas 130 caballos de fuerza, lo que lo hacía mucho más lento que otros modelos deportivos de su época. Además, su precio de $25.000 americanos, unos $75.000 ajustados a la inflación actual, era excesivo para sus prestaciones. Por si fuera poco, la empresa enfrentó problemas financieros y escándalos legales que llevaron a la quiebra en 1982, apenas un año después del lanzamiento. Aunque el DMC-12 se ganó un lugar en la cultura pop gracias a Hollywood, en las calles fue un desastre comercial, con solo unas 9.000 unidades producidas. Número 3. Apple Pippin, la consola que no jugó bien sus cartas. En los años 90, Apple decidió incursionar en el mercado de los videojuegos con el Apple Pippin, lanzado en 1996. Esta consola pretendía ser más que un simple dispositivo para juegos, quería ser un híbrido entre ordenador y consola. Aunque la idea parecía prometedora, el resultado fue un desastre. El primer problema fue su precio elevado, que rondaba los $600 americanos en un mercado donde la PlayStation costaba casi la mitad. A esto se sumó un catálogo de juegos limitado y un hardware poco competitivo frente a gigantes como Nintendo y Sony. Por si fuera poco, la estrategia de marketing de Apple fue confusa, dejando a los consumidores sin entender qué era realmente el Pippin. Las ventas fueron desastrosas, con solo 42.000 unidades vendidas en todo el mundo, y en 1997, Apple abandonó el proyecto, perdiendo millones de dólares. Hoy en día, el Apple Pippin es considerado uno de los mayores fracasos de la compañía. Número 2. Ford Edsel, el auto que nadie quiso. En 1957, Ford lanzó el Edsel con la esperanza de revolucionar la industria automotriz. Con un diseño único y un enfoque en la comodidad, Ford invirtió millones en su desarrollo y publicidad. Incluso se promocionó como el coche del futuro. Pero en lugar de convertirse en un éxito, el Edsel se convirtió en sinónimo de fracaso. El principal problema fue su precio, que estaba en un rango medio alto, dejando fuera a gran parte de los consumidores. Además, su diseño, especialmente la parrilla frontal que algunos comparaban con un inodoro, no fue del gusto del público.
Por si fuera poco, llegó en un mal momento económico, lo que hizo que las ventas fueran desastrosas. Tras solo 3 años en el mercado, Ford abandonó el Edsel en 1960, perdiendo cerca de $250 millones, unos $2.000 millones ajustados a la inflación. Hoy, el Edsel es un recordatorio de cómo incluso los gigantes pueden cometer errores costosos. Número 1. Apple Lisa, un adelantado a su tiempo que nadie quiso. Antes de que Apple conquistara el mundo con productos como el iPhone, hubo un intento fallido de innovar, el Apple Lisa, lanzado en 1983. Este fue uno de los primeros ordenadores personales en incorporar una interfaz gráfica de usuario y un mouse, algo revolucionario en su época. Pero, como ya imaginarás, la historia no tuvo un final feliz. El Lisa enfrentó 2 grandes problemas. Primero, su precio desorbitado, costaba $10.000 americanos, más de $25.000 ajustados a la inflación actual, un lujo que muy pocos podían permitirse. Segundo, su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas. Era lento, propenso a errores y para colmo, no contaba con suficiente software compatible para justificar la inversión. Apple solo logró vender 100.000 unidades antes de descontinuarlo en 1986, acumulando millones en pérdidas. Aunque fue un fracaso comercial, el Lisa sentó las bases para futuros éxitos, como el Macintosh. A veces, incluso los tropiezos más dolorosos dejan lecciones valiosas. ¿Qué opinas de estos fracasos? ¿Conoces algún invento que haya fracasado aún más? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video de Desocúpate. Hasta luego.